Cada vez que pensé en este torneo Apertura 2025, cómo se iban a terminar definiendo los cruces, terminó pasando todo lo contrario. Huracán es finalista del torneo Apertura 2025, es finalista del fútbol argentino después de haber eliminado a Independiente en el Estadio Libertadores de América por penales. Y hoy Huracán termina obteniendo el premio por haber jugado un partidazo. Hoy Huracán fue a la cancha Independiente y se plantó, no es ir y tratar de jugar como si jugaras en tu cancha, no, porque por algo hay partidos que de local se juegan de determinada manera y los partidos de visitante contra X equipos se juegan de otra manera. Y Huracán esto lo entendió muy bien y Huracán se termina clasificando a la final después de un merecido resultado, porque el resultado fue merecido, porque hoy Huracán terminó jugando un mejor partido que Independiente. Ahora, este mismo análisis me hace pensar también que con la derrota de Independiente, el campeón del fútbol argentino va a ser alguien que no estaba entre los 5 equipos con mayor cantidad de puntos de este torneo. Este formato que al menos yo no comparto, te da pie a estas cosas y obviamente me parece que a pesar de esto que digo, que este formato no termina favoreciendo al mejor, que aunque esto va a contabilizar como una liga, no es una liga, porque primero que no jugás todos contra todos, porque yo lo entendería si vos jugaras contra los 30 equipos y después jugás playoff, pero ni siquiera es así. Pero quiero ir con esto nuevamente. Con la derrota de Independiente, los 5 equipos que más puntos sacaron a lo largo de este torneo van a quedar sin chances y no vamos a tener a ninguno de ellos en la final. Por eso es para marcar en cuanto al formato. Ahora, después en cuanto al partido, la verdad es que hay que decir las cosas como son. Huracán jugó un partido inteligente. Huracán me parece, no sé si la definición es una paliza táctica, no, porque creo que no fue una paliza táctica, pero sí que Kudelka lo leyó de pies a cabeza a Bacari. Hoy Kudelka lo leyó de pies a cabeza al técnico de Independiente y por eso Independiente jugó mal, pero hay unas cuantas cuestiones, hay varios factores, son más de una las razones por las cuales hoy, primero, Huracán es finalista y segundo, por las razones por las cuales Independiente hoy no estuvo a la altura. Y no todo necesariamente tiene que ver con lo futbolístico. Y por eso quiero empezar a desarrollar un poco esto que yo vi, un poco todo esto que yo percibí, al menos en el partido, y eso que no tuve la oportunidad de verlo desde la cancha, al menos desde la televisión, esto es lo que yo percibí. Primero, que Independiente, que tuvo una gran fase regular, una gran primera fase, los partidos contra rivales que tenían mayor jerarquía, que venían teniendo un presente futbolístico no mejor, mucho mejor, al menos en la previa de este campeonato, no los ganó. Independiente, cuando tuvo que jugar partidos que realmente son partidos que requieren otro tipo de exigencia, donde el margen de error es mucho menor, como lo fueron los partidos ante Racing y ante River, no los ganó. Ante River, Independiente perdió 2-0 de visitante. Y ante Racing, Independiente no le pudo ganar. Independiente que venía teniendo, de hecho mantiene el invicto todavía de 24 partidos, mantiene el invicto de 24 partidos sin perder en condición de local, que había ganado muchísimos partidos jugando en condición de local. Hoy, jugando de local ante Huracán, termina cayendo por los penales. Y esto es también porque Independiente no venía partiendo, al menos en la previa, como el equipo donde estaban todos los focos. ¿Por qué? Porque cuando Independiente jugó contra Independiente Rivadavia, todavía estaba en carrera River, todavía estaba en carrera Boca, Racing mal que mal, siendo el campeón de la Recopa y el campeón de la Sudamericana, todavía estaba en la pelea.
Y eso daba pie a que Independiente, en el orden de equipos candidatos, esté un poquito más atrás. Pero esto no se condice tampoco con la primera fase de Independiente. La primera fase de Independiente es muy buena, pero la primera fase de Independiente es muy buena. Pero marco otra vez lo anterior. Cuando tuve que jugar contra equipos que uno entendería que podría ser un posible rival de playoff, como es Racing, como es River, Independiente no ganó esos partidos. Y ese tipo de partidos son los que forjan a un equipo campeón. Y este Independiente no se forjó en ese momento. Por eso también hay un montón de cuestiones que no tienen que ver exactamente con lo futbolístico, que terminan siendo importantes para que Independiente hoy se quede fuera del campeonato. Ahora, hay otra cuestión que tiene que ver con esto que marco yo, de un equipo que se tiene que forjar como campeón, y es que aunque tiene un muy buen equipo Independiente, un buen equipo, no quiero exagerar tampoco ni en la crítica ni en el elogio, pero Independiente tiene un equipo con jugadores que tienen jerarquía. Hay 2 o 3 jugadores independientes que son jerarquía. No tiene un equipo de jerarquía. El equipo de jerarquía no tiene nadie en el fútbol argentino, ¿no? Nadie. Al menos para mí, nadie. Todos los equipos tienen sus falencias. Y ningún equipo tiene un Dream Team. Ningún equipo tiene un equipo de 11 cracks en este fútbol argentino. Por eso, de la misma manera que marcó esto, ahora voy a seguir con después el partido de Huracán, pero Independiente, que había tenido una buena fase, que le había costado este tipo de partidos, hoy, en la previa, había una expectativa tan, pero tan grande con respecto a lo que pudiera ser Independiente, que era casi imposible que Independiente estuviera a la altura. Porque hoy había un clima de final, pero de final, porque si Independiente pasaba, el próximo partido no iba a ser en el Libertadores de América, iba a ser en Santiago del Estero. Y ahí ya cambia la ecuación, ya es otra situación, otro contexto. Por eso hoy se vivió un clima de final en la cancha de Independiente. Y había mucho nerviosismo. Hoy el hincha de Independiente no le contagió al equipo que podían ser campeones. Hoy el hincha de Independiente, cada vez que se miraba, que la cámara de la televisión enfocaba a los hinchas de Independiente, estaban todos serios, estaban todos en silencio, y eso se termina contagiando. De afuera hacia adentro. De la misma manera que hay veces que los jugadores contagian, de adentro hacia afuera. Pero este equipo hoy no lo contagiaron ni de afuera hacia adentro, ni tampoco contagió el equipo de adentro hacia afuera, porque hoy Independiente jugó mal. ¿Pero por qué Independiente jugó mal? Independiente jugó mal porque Huracán hizo un partidazo. Porque Huracán lo tomó a lo Mónaco, porque entendió que la salida de lo Mónaco es uno de los pilares de este Independiente, porque lo Mónaco es un jugador de jerarquía, es un jugador serio. Es un jugador serio que realmente está un escalón, 1 o 2 escalones por encima de la media de jerarquía que hay en el fútbol argentino. Y aún así, no le alcanzó porque lo que hizo Huracán fue estar encima de lo Mónaco, porque sabía que lo Mónaco que traslada, que es un equipo que llega, que no que pisa el área rival, pero que abre el juego para los delanteros. Porque cuando vos tenés al central en 3 cuartos, si vos lo salís a marcar, hay otro espacio que se abre. Bueno, y así fue como Independiente también generó algunos goles en este torneo. Después, creo que a nivel general lo que padeció Independiente fue el planteo de Huracán, porque Huracán no se fue a tirar atrás como hizo Independiente Rivadavia, no le planteó ese partido de golpe por golpe como le había planteado Boca, sino que este Huracán fue a defenderse, a no dejar jugar a Independiente. Yo creo que esto es lo importante. Huracán fue a no dejar que juegue Independiente y después se veía cómo atacaba. Porque por momentos jugaba de contra, por momentos intentó manejar un poquito la pelota, aunque le duró muy poco a lo largo de estos 90 minutos. Pero Huracán jugó primero defendiendo su arco y después viendo cómo lo podía lastimar Independiente. Y la verdad que uno, mirando todo lo que son las situaciones del partido, Huracán tuvo más que Independiente. Quizás Independiente, la de Cabral, que termina siendo muy clara, hay una jugada después que Galíndez que termina, una jugada de Galíndez que termina manoteando, que entraba Loyola, pisando el área. Y ahí es donde también
la balanza se terminó inclinando en favor de Huracán. Huracán termina teniendo más situaciones, sí. Ahora, las que tuvo Independiente tampoco las capitalizó. A partir de ahí también se justifica esta victoria del Globo en los penales, después de un 0-0 en los 90 minutos. Y otra cuestión es que Independiente es un equipo que genera situaciones, que tiene gol, pero es un equipo que tiene gol y los delanteros no hacen goles. Independiente tiene hace rato un problema muy marcado con los 9, porque Jiménez Rojas no convierte, porque entra Ábalos y erra el penal, y Montiel, que fue el que salvó a Independiente contra el conjunto mendocino con ese gol de chilena, no tuvo el buen partido que uno esperaba. Y porque Tarcia tampoco tuvo un buen partido. Independiente ya en 3 delanteros tuvo un mal partido. Cabral, que también me parece que toma nota de esto, Huracán. Cabral siempre tenía 2 jugadores encima y no lo dejaron jugar. Pero también, de la misma forma que no dejaron jugar a Huracán, perdón, que no dejaron jugar a Independiente, Huracán jugó un partido donde dejó todo, dejó hasta lo que no tenía. Hasta yo en un momento pensaba, Huracán en el segundo tiempo, por todo el desgaste que hizo, y va a dar una pequeña ventaja, Independiente va a aprovechar. Yo pensaba que el partido se podía resolver así. De hecho, muchos partidos de estos playoffs de la apertura se terminan definiendo de esta manera. Y no terminó pasando, terminaron yendo a los penales y ahí ganó Huracán. Y los penales, ¿qué se puede decir? No son suerte, porque los penales se trabajan. Pero Rey, que tuvo un partidazo, que fue, al menos por el 0-0, la figura del partido, termina tapando el 5.º penal y aún así no le alcanzó a Huracán. Porque no le alcanzó a Independiente. Porque Ábalos la tiró contra el travesaño, porque después Hidalgo termina errando. Y por esto Independiente se termina quedando afuera de este Apertura 2025. Y Huracán, que viene haciendo una fase final extraordinaria, ganándole a Central de visitante, ganándole a Riestra de local, ahora ganándole Independiente visitante, porque el empate es 0-0, pero el que está en la final es Huracán. Por eso me parece que el equipo visitante hizo un gran partido, a pesar del mal partido de Pellegrino en defensa. Fue un desastre lo de Pellegrino hoy. En cuanto a los jugadores de Huracán, muy buen nivel de la mayoría. Creo que Galíndez tuvo un buen partido, a pesar de dudar en alguna que otra acción. Guidara, Ibáñez, Pereira, el central del Globo, partidazo. La mitad de la cancha, muy bien Gil, muy bien Pérez. Hubo un poco de desorden sobre el final del partido, lógico también por el desgaste. Ursi me parece que tuvo un partido muy importante a nivel defensivo y un mal partido cuando tuvo que atacar. Lo mismo con Ramírez. Pero después los cambios le terminan a Huracán siendo positivos y los cambios en Independiente siento que fueron todo lo contrario. Que los cambios en Independiente no cambiaron nada. Ni para bien ni para mal. Después creo que, además de Rey, y Galíndez que tuvo una, sobre todo si sumamos, claro, los 90 minutos más los penales, otro jugador que me gustó mucho fue Massanti. Massanti fue la figura de Huracán. Pérez también jugó un gran partido. Pero de esta manera, Huracán, con el cuchillo entre los dientes, habiendo leído de pies a cabeza cómo iba a jugar el equipo de Bacari, cómo dejar que no juegue, lo termina dejando fuera jugando en su casa. Independiente ahora tendrá que esperar hasta diciembre para cortar una racha de 23 años sin ser campeón del fútbol argentino. Independiente también está en la Copa Sudamericana y es un candidato serio a ganar la Copa Sudamericana. Salvo que se vayan varios jugadores ahora en junio, el equipo de Bacari es el gran candidato a ganar la Copa Sudamericana. Pero hoy hay una desilusión completa de Independiente porque, por lo menos desde mi punto de vista, ya se creía campeón Independiente cuando eso fue un error. El hecho de tener a Huracán de local hizo que Independiente se confiara y se termine quedando afuera. Más allá del partidazo que termina haciendo el equipo de Kudelka. Hasta acá lo que ha sido este video, este análisis, esta reacción de Huracán Independiente. Huracán es el finalista del torneo Apertura 2025. Como siempre, los invito a dejar su me gusta, dejar su comentario, que se suscriban. Y mañana también vamos a estar con lo que sea el partido de San Lorenzo y de Platense. Los invito a dejar su me gusta, se suscriban y nosotros nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.